Atención, gente, atención. Verás. ¿Cómo se dice gato en japonés? No, gato. ¡Kimono-bishito! Gato, de verdad, déjalo ya. Que me estás preocupando, me estás preocupando. Con esto acabo. La última gran diferencia y la última característica que veo importante en los juegos de rol es la creación de los personajes. Los personajes en general en los juegos de rol no son, digamos, tan elásticos como en los foros. En la mayor parte de los juegos de rol, como está el sistema ya impuesto, pues tienes que adaptarte a los puntos que puedes repartir o a los puntos que te da el máster o al personaje que te ha prehecho el máster, y por ende tienes unas características a las que te tienes que ajustar. Si en Vampiro tú tienes apariencia 2, pues no eres un tío guapo y tendrás que tirar con eso. Del mismo modo, si tienes inteligencia 1, significa que tu personaje no tiene demasiadas luces, pues serás un poquito cortito, ¿me entiendes? Pues interpretar eso es complicado. Es mucho más difícil interpretar un personaje en las partidas de rol que por el foro, porque por el foro contamos con el gran don del anonimato, pero aquí normalmente te estás viendo la cara con los demás. La gente que sobre todo tiene miedo escénico, que no está acostumbrada a hacer el paripé delante de la gente, pues lo suele pasar bastante mal. Es un muy buen ejercicio para la gente que tiene miedo escénico o la gente que es tímida, porque al fin y al cabo el que habla es tu personaje, no tú. Entonces, es como ser un poco actor y eso mola. No todo el mundo interpreta las partidas. De hecho, con mi querido amigo Berion tuve ya mi discusión en su día sobre si la interpretación de los personajes era algo que debiera contar dentro de la experiencia o no. Yo soy de las que piensa que sí, porque interpretar es una cosa que yo creo que es importante. Te ayuda a meterte en la historia, te ayuda a meterte con tu personaje. Pero luego cada máster que dé experiencia por ello o no. Yo la doy, el que no quiera pues que no la dé. Pero yo creo que todos los jugadores y todos los másters deberíamos interpretar, no simplemente decir hago esto, digo aquello, voy a tal, te digo cuál, no, sino decirlo, hacerlo, interpretarlo. No hace falta que te pongas a matar a alguien físicamente, ¿de acuerdo? Pero digamos que dentro de lo posible, lo que es el diálogo, lo que son las conversaciones y tal, pues interpretarlas un poquito, yo creo que eso siempre ayuda. Y no es necesario que seas un actor de la hostia, simplemente vale que te metas en la historia, te metas un poco en el papel y con eso chimpún. También evita que la gente se suelga de madre con los personajes. Es muy difícil tener un melapela en un juego de rol. ¿Por qué? Porque hay un sistema, hay unas fichas y esto es lo que hay. Nadie puede inventarse lo que no hay, ni puede hacerse un personaje que se salga del contexto de la ficha, de los puntos o de la ambientación. O sea, en ese sentido te evitas mucha mierda, mucha morraña, aunque supongo que habrá máster que habrán visto de todo. Del mismo modo, aquí las historias de los personajes dependen, algunas veces te las da el máster, otras veces no las sabes, otras veces te dejan escribirlas a ti, te haces un pedazo de libro de 600 páginas que el máster tempo seguro que no se va a leer, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo importante de los personajes en este caso es la experiencia. Es una cosa que en los foros de rol tampoco hay. Aquí la experiencia es lo que permite que tu personaje mejore y conseguir ventaja dentro del sistema y así, digamos, hacerse más fuerte o más mejor o lo que sea. Pero generalmente la experiencia la otorga el máster y por diferentes motivos. Siempre hay recompensas, ¿vale? Y estas recompensas tú las puedes aplicar a tus personajes, sean monetarias o sean experiencias de habilidades o de lo que sea. Entonces eso es lo que hace crecer tu personaje. Entonces, falta elasticidad en los personajes. Eso es cierto, es decir, todo está bastante cuantificado, entonces eso implica que tu personaje quizá no está tan detallado como lo estaría en un foro de rol, pero eso también implica que muchos detalles quizá los puedes añadir con la interpretación o que simplemente los vas a ir sumando según subas de nivel o simplemente lo vas a poder ir metiendo tú en tu trasfondo o lo vas a poder ir sumando un poco durante la partida, que es muy difícil que te inventes personajes que se salgan de la ambientación, a no ser que juegues a Anima como de costumbre y ahí puedes hacerte lo que salgan los cojones o te gastes un punto fate y te conviertas en Superman si hay champiñones de sobra. Es verdad que los foros de rol tienen un gran pro y es que, claro, las fichas son puramente descriptivas. En ese sentido implica que los personajes están súper detallados, súper bien construidos, al menos los personajes que están bien construidos, porque como ya visteis en el DMC puede haber personajes muy de risa. Si no te sales de la ambientación del foro y del mundillo estipulado por los administradores, dentro de esas opciones y dentro de lo que los administradores te permitan, pues puedes hacerte personajes súper elásticos. Lo del tema de elasticidad siempre depende, ¿no? Porque yo he conocido másters muy elásticos y sistemas más de rol más elásticos que otros, pero en los foros generalmente la elasticidad se nota y cuando no está se echan falta. ¿Por qué surgen usuarios me la pela? ¿Por qué surgen ese tipo de fichas? Porque se han metido en foros de rol súper permisivos y en cuanto llega un administrador y se pone en modo máster y empieza a decirte que esto no, que esto no, que esto no, porque no cuadra con la ambientación, se monta la de San Dios. Lo que pasa es que hay una cosa que a mí, entre tantas descripciones dentro del personaje, por mucho que intentes justificar la creación del personaje dentro de la ambientación, hay una descripción que no aguanto, y cada vez aguanto menos, que es la descripción psicológica. Yo estoy con R en Wipurge en que no deberían haber descripciones psicológicas en las fichas de rol. Primero, porque creo que son innecesarias, y segundo, porque la gran mayoría de los roleros, y yo me incluyo, no las seguimos.
yo estoy más a favor de la descripción del concepto, no de la psicología. Es decir, por ejemplo, yo me quiero hacer pues a un motero macarra. Entonces yo pongo en mi concepto motero macarra y ya está. Y eso ya va a determinar mi psicología, porque soy un motero que es un macarra. Es decir, soy un tío que va buscando problemas, ¿qué tal? Y luego ya, dentro de mi propia psicología, yo decidiré si es buena persona, si es mala persona, hará las cosas por algún código moral, si hará las cosas por conveniencia, pero bueno, eso es una cosa que iré desentrañando en el rol. ¿Qué pasa con la gente que te pone unas descripciones psicológicas que son 4 veces la historia? Que ponen tantos detalles, ponen tantas historias, que al final el personaje se vuelve plano, no impresiona, no te sorprende en rol, porque ya lo has descrito todo, o sea, no va a haber nada del personaje que me sorprenda, no voy a saber de qué es capaz, porque ya lo tienes todo mega estipulado en la ficha. Y si encima no lo sigues y te sales del guión, estás haciendo un OTC, un out of character, ¿vale? Que significa fuera del personaje, es decir, estás haciendo algo que no haría tu personaje, porque no es lo que estipula tu descripción psicológica. Con esto no estoy diciendo que quiera quitar las descripciones psicológicas para que cada uno pueda hacer lo que salga de los cojones. Es mejor que el personaje crezca y se desarrolle en rol que ceñirlo a una descripción concreta, que luego además te vas a saltar, porque a mí por lo menos me pasa. Yo hago una descripción psicológica y me doy cuenta que cuanto más corta mejor. Primero, no me voy a saltar nada de la descripción, y segundo, porque yo puedo decir que mi personaje a lo mejor tiene un código moral súper férreo y nunca se lo salta, pero en un momento en rol a lo mejor si su familia o sus hijos o la persona que ama se ve comprometida, pues a lo mejor se tiene que saltar ese código de honor. ¿Me estoy marcando el out of character? Pues hombre, sí según mi psicología, pero no según la historia. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Sí sé que a la gran mayoría os encantan las descripciones psicológicas y sé que es mi lucha perdida, pero yo igualmente lo voy a intentar. Otra cosa que no me gusta nada de los foros de rol, y que en esto se gana el punto el rol tradicional, es el tema de que el rol de tu personaje depende casi, o sea, en un 60%, y sin exagerar, de su físico. Es así de triste, chicos. Si eres feo, no roleas. Y si eres fea, no roleas. Eso es así. Y si no, preguntaos por qué la población on-roll del mundo entero es la población más guapa del mundo. O sea, es muy difícil que un personaje que no es atractivo físicamente cuaje. Es muy difícil. Es muy poca la probabilidad de que cuajes en el sentido de la típica trama follirrolera. Lo cual está bien, porque te ahorras el follirroll, pero en ese sentido no te comes un rosco. O sea, no haces un más 18 en tu vida. Te tienes que hacer valer mucho más on-roll, tienes que hacer una ficha súper impresionante o tener un rol alucinante, y ya no te digo de escribir bien o mal, sino de que el personaje por personalidad impresione muchísimo para que la gente te pida rol y se interese por ti y por tus tramas. Es que es muy complicado cuando el personaje no es atractivo. Y acá habrá gente que me diga, no, pues yo he roleado con gente que no es guapa, yo he roleado con gente que no es atractiva, yo he llevado personajes viejos, yo he llevado personajes feos y yo me he puesto a Danny DeVito de Avatar. Pues sobre tus huevos. Mi experiencia es tanto externa como personal, es que cuando te haces un personaje que físicamente no es un portento, seas chico o chica, pero sobre todo si eres chico, es que no te comes un torrao. Y eso es una cosa que se nota muchísimo en los foros sociales. O sea, métete en cualquier foro social y hazme una comparación de cuánta gente guapa hay y cuánta gente fea hay. La gente fea no llega al 0,01%. Somos todos guapos. Es que eso es así. Lo cual no es nada realista en realidad, pero bueno. ¿Qué es lo bueno? Que otra cosa importante en los foros de rol es que, claro, como aquí la experiencia no se estila mucho, se estila como mucho en los foros que tienen o que intentan tener un sistema de dados que algunos dan experiencia o dan puntos por los posts para las tiendas y cosas así, no hay experiencia tal cual. Normalmente las cosas que se dan o por puntos o por posts o por mensajes, entonces la experiencia como tal, como la conocemos, pues no existe. Lo que más se valora dentro del mundo del rol del foro es la interpretación. Estás escribiendo desde el punto de vista de tu personaje, con lo cual la interpretación lo es todo. No escribes simplemente, pues esto pasa y pim pam pum. Cómo lo ve tu personaje, cómo lo siente tu personaje, cómo reacciona tu personaje, o sea, todo es interpretativo. Los mejores personajes, aparte de los más guapos, que son los que mejor se interpretan, los que más interpretación tienen, los que más lo viven, por así decirlo, los que más consiguen que los que leen se pongan en su piel. Esos suelen ser los personajes que más calan en los foros de rol, mientras que los personajes planos o superficiales o que no tienen un rollo muy introspectivo, que tampoco te digo que me pongas una puta biblia, ¿vale? Sobre qué te parece el ondeo de las cortinas mientras caminas por el pasillo, ¿de acuerdo? Cuando el personaje no se moja en la situación desde un punto de vista interior, pues como que el personaje no cala. ¿Qué es lo bueno que tiene también los foros de rol respecto a eso? Que interpretar es muy fácil, porque como no se nos ve a nosotros, no, a los usuarios no se nos ve, lo que se ve es al personaje y al PB. De hecho, muchas veces se ve incluso más al PB que al personaje, lo cual es un poco triste. Pues es muy fácil de interpretar, porque entre que lo puedes escribir, que ya de per se es más fácil, que no se te ve porque tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que actuar nada, solo tienes que imaginarlo y describirlo. En general se supone que tú no eres el personaje y que lo que hace lo hace tu personaje y ya está. Y lo que pasa en rol se debería quedar en rol, cosa que mucha gente se pasa por los huevos, porque hay una cosa llamada autoinserción, de la que hablaré en otro vídeo. No te pones en evidencia, en sí no haces el ridículo, porque no se te ve, eres anónimo realmente, tú estás escondido detrás del PB y del personaje y no se te ve. Entonces es mucho más sencillo interpretar y romper el hielo
y escribir que interpretar en un juego de rol normal cuando tienes a la gente cara a cara. ¿Qué es lo malo del hecho de que no haya experiencia o de que se dé tanta importancia al rollo interpretativo o las psicologías se queden estancadas? Que falta mucha evolución. Los personajes evolucionan según rolean, entonces los personajes que rolean poco es muy probable que no evolucionen y hay muchos personajes que rolean mucho que tampoco evolucionan. Es súper subjetivo, porque como no hay experiencia, no te subes habilidades, no te subes puntitos de nada, sino que se supone que todo va con tu historia y con lo que tú roleas y con lo que te puede pasar en las tramas o en las mini tramas o en tu trama personal, pues el rollo de cómo evoluciona el personaje va aparte, o sea, es otro mundo. Entonces, de este rollo viene el rollo de los Gerystu's y las Merisus, ¿vale? Las Merisus y los Gerystu's no son solo chicos y chicas guapos, estupendásticos, ¿vale? Que vomitan arcoiris y tienen los ojos de colores y el pelo les cambia de color cuando se enfadan y son super overpowers y chachiflawes. No es solo eso, o sea, la gran putada de los Merisus y las Gerystu no es ya solo que los personajes no sean realistas y sean muy poco repelentes, sino que no evolucionan. El Gerysu y la Meristu son estupendos siempre, siempre. ¿Vale? Aunque les vayan las cosas mal, todo bien. Todo acaba bien y todo siempre bien. Y no cambian. El personaje siempre es igual. No tiene absolutamente ningún tipo de cambio ni dentro de su historia. Ya le pueden pasar 1000 putadas que ella va a seguir siendo cándida y buena. No, ni puto sentido, tío. Ni puto sentido. Eso es lo que hace que realmente que los personajes se vuelvan planos y aburridos. El hecho de que no cambian. De que no se enfrentan a situaciones que les supongan un dilema. Y si se enfrentan al dilema, se marcan un OTC y luego vuelven otra vez a ser como antes. Y es como, mal. La coherencia dentro de las actitudes y de la personalidad del personaje es, o sea, vital. Y si no respetas eso, tu personaje va a ser un cagarro. O sea, puedes irte al monte, abrir un agujero, cagar en él y plantar un pino. Porque es para lo único para lo que va a servir tu personaje. De abono, colega. Los personajes tienen que cambiar, los personajes tienen que evolucionar, les tienen que pasar cosas buenas, les tienen que pasar cosas malas, tienen que pasar por experiencias, asimilarlas, se van a ver afectados por ellas, física y psicológicamente. Si tú te haces un personaje para acabar igual que empiezas... No te cuenco nada y te lo cuenco todo. Será mi bebé, lo único que tú ves. Tanta psicología pa' que no gano pa' limones. No quiero más, 18, no quiero